y fue perseguido por una luz que dice que cambiaba constantemente de forma y de color. El testigo tiene un lapso de tiempo en el que no recuerda qué ha ocurrido. Hay casos en los que parece observarse fenómenos electromagnéticos en determinados aparatos. Todo eso aparecía aquí y la verdad es que sin duda uno de los grandes descubrimientos bibliográficos de todos los tiempos. Servía como de amuleto en contra del mal de ojo. Juanma, cuéntanos qué otros libros de temática ocultista hay en esta biblioteca. Extremadura es una tierra repleta de leyendas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, contadas de generación en generación. Pero, ¿qué hay detrás de estas creencias? Proponemos un viaje por la parte más curiosa de la historia extremeña para descubrir qué se esconde tras el mito. Son muchos los testimonios de personas que aseguran haber sido perseguidas por extrañas luces mientras conducían sus vehículos. Algunas incluso llegaron a perder la noción del tiempo. Conoceremos a través de sus protagonistas qué se esconde tras estas historias. Y también viajaremos en el tiempo y descubriremos bibliotecas y libros ocultistas que se encuentran rodeados de grandes secretos. Hoy hablaremos de persecuciones, extraterrestres y literatura misteriosa. A finales de los años 60, en los diarios españoles se hablaba casi todas las semanas de avistamientos ovni en diversos puntos geográficos del país. Esta oleada de encuentros con objetos volantes no identificados dio pie también a las denominadas persecuciones. Muchos testigos aseguraban que habían sido seguidos por extrañas luces con un comportamiento anómalo. El fenómeno continúa en la actualidad. En otras ocasiones hemos hablado del tema OVNI en este programa, pero hoy queremos tratar uno de sus aspectos más inquietantes y para eso queríamos contar contigo, Lourdes, una de las mayores expertas en estos temas. Gracias, Israel, encantada de volver atrás el mito. Hablamos de coches y aviones perseguidos. Hablamos también de extraños efectos que provocan en las personas y en los objetos. Hablamos de persecuciones ovnis. Efectivamente, son casos en los que la persona, el testigo, va conduciendo, como dice, o un avión o un coche por la carretera y de repente aparece una luz que en los casos de carretera pues se pone sobre la vertical del vehículo, realiza trayectorias imposibles, asusta mucho a los testigos. En muchos casos, además, este es el inicio del fenómeno de la abducción, ¿no? Se presenta, lo último que recuerdan es estar en la carretera antes de que todo eso ocurra y además, a veces, el caso va más allá de la mera persecución, porque como bien dices, aparecen efectos físicos o fisiológicos tanto en personas como en vehículos. Es un fenómeno realmente extraño el que los ovnis muestren interés tanto por, digamos, por los coches, como en menor proporción, porque coches es lo que más hay en todo el planeta, coches, camiones, etcétera, están circulando en este momento millones y millones y millones en todo el planeta, es normal, pero también persiguen a los aviones con la misma frecuencia, diría yo, frecuencia relativa. Cuando hicimos una investigación en España con Javier Sierra en el año 90, 1 de cada 3 pilotos en aquel entonces habían visto un ovni. Ahora, es realmente extraño. ¿Por qué persiguen a coches? Pues yo creo que eso tiene que ver con otro tipo de fenómenos paralelos, las abducciones sobre todo. En muchos casos que yo he estudiado de persecución de automóviles, parecían esconder una abducción. En los pocos casos que hemos sometido a la persona a regresión, han contado las historias que les ocurrían.
conocen muchos casos de estos en Extremadura? Sí, hay muchos casos. Por ejemplo, hace pocos meses recogí la historia de un chico joven que se desplazaba desde la carretera de Cáceres a Monroy por la Extremadura 390 y fue perseguido por una luz que dice que cambiaba constantemente de forma y de color. Además, en esta zona pude recoger uno de los casos más impactantes de persecución ovni. Fue en enero de 1986 y el testigo José Benito iba camino de Cáceres con su coche cuando de repente en un ribero observa el reflejo de una luz. Al principio pues no le da mayor importancia, piensa que se trata de alguna señal de tráfico reflejada, pero en esos momentos observa que algo se prende en el cielo y se desplaza a gran velocidad hacia él. Me dio la sensación de que era una bola, una bola esférica, y que era muy pulido el metal que llevaba y un poquillo así como el acero inoxidable, pero quizá un pelín más oscuro el color. Decidí seguir para adelante. Luego, cuando transcurrieron unos kilómetros, al llegar a una recta que la llaman la recta de Gitelle, por la finca, ahí me encuentro con un camión. Me sentí un poco más tranquilo al ver que estaba acompañado en la carretera, y al mirar para atrás veo que por encima del camión pasa la luz esta, pero esta vez era mucho más grande y blanca. Se me pone detrás en la misma carretera como si fuera otro coche, y al cabo de un ratillo me empieza a adelantar por la derecha, y así estuve hasta el cruce de Casar de Cáceres. Luego fueron 2 veces que iba con mi hermano conmigo, íbamos repartiendo pan por las fincas, y la primera vez fue un martes antes de Semana Santa, y la segunda vez fue al martes siguiente. La primera fue llegando a Cáceres, en la última recta, donde está hoy las excavaciones del Cáceres Viejo. Ahí vi una luz que iba como un balón de fútbol, que iba al ras de la hierba, y llegó al coche a unos menos de 100 metros y ahí se me apagó. La tercera vez, que fue llegando al mismo pueblo, entre unos olivos y una casa derruida, ahí nos salió una luz. Se puso otra vez en paralelo al lado de Land Rover, y ahí interactuó conmigo, porque me bajé del coche y le di con la mano que se avanzara hacia adelante. La luz avanzó, se hizo un poco más grande, se volvió a apagar y se volvió hacia atrás. Y la cuarta fue en mayo, últimos de mayo, no recuerdo el día. Venía de Cáceres sobre las 5:30 o las 6 de la mañana, y al llegar a la altura del cruce de Talamán, veo ascender una luz del pantano, de la cola del pantano. Veo que empieza a desplazarse hacia la finca del Guijo, y cuando iba ya por la recta de la Lucia, ahí ya la tenía otra vez en paralelo. Me paré en una recta que hay un poco más adelante, y en un claro que había, ahí se paró la luz y estuve observándola unos 5 minutos. Hay montones de casos de este tipo recogidos, con cada uno de ellos muy diferente entre sí, en ocasiones con efectos electromagnéticos, en otras ocasiones son simples luces u objetos que más o menos podemos tener arquetípicamente como ovnis, pero que no sabemos por qué se comportan así. El caso es que aparecen y no sabría dar una explicación exacta de por qué esos ovnis aparecen precisamente en carretera atosigando al testigo. Pero también estas persecuciones se dan con aviones. Por supuesto. Además, uno de estos casos llegó hasta el Congreso de los Diputados. Fue el 11 de noviembre de 1979 con el famoso caso Manises, que todavía a día de hoy sigue generando teorías y distintas disputas. Ocurrió que un Supercarabel de la desaparecida compañía TAE, con más de 100 pasajeros a bordo, había iniciado un vuelo desde Mallorca hasta Tenerife cuando tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia, por la aparición de unas luces rojas en rumbo de colisión. Imagínate que el piloto estaba viendo estas luces rojas, pedía explicaciones a los controles tanto de Barcelona como de Madrid. Los controles le decían que en radar no estaban detectando estas luminarias, y por prudencia el piloto pues decide aterrizar, como digo, de emergencia. En aquellos momentos un Mirage, un caza de la base de los Llanos en Albacete, del Ejército del Aire, por cierto, pilotado por el entonces capitán Fernando Cámara, de orígenes extremeños,
Se desplaza en busca de esa luz, consigue ver esa luz roja, perseguirla, pone el caza a velocidad supersónica, llegan hasta el entorno de Zaragoza y no es capaz de darle alcance. El diputado Enrique Múgica pidió explicaciones en el Congreso de los Diputados acerca de este caso y claro, como es un tema clasificado, la única respuesta que recibió fue que como aquello no había sido detectado en los radares, pues que no tenía consistencia física. Pero Lourdes, tienes que contarme el caso del Urdano, que hizo un viaje de 3 horas en tan solo 25 minutos. Posiblemente, el fenómeno denominado Missing Time o tiempo perdido es uno de los más inquietantes relacionados con el tema OVNI. Se trata de una pérdida total de la ubicación temporal y mental de una persona, que normalmente viene acompañada por unos síntomas físicos. Antes de que el afectado pierda ese lapso temporal, suele sufrir taquicardia e inquietud, una aceleración cardíaca muy elevada que casi siempre precede a esa desconexión mental de la realidad y del presente en el que se encuentra. Este término de Missing Time, tiempo perdido, nace en 1981 de la mano de un libro de Buzz Hopkins. Hace referencia a esos casos OVNI en los cuales el testigo tiene un lapso de tiempo en el que no recuerda qué ha ocurrido. En algunos casos además se producen anomalías temporales porque ellos tienen la concepción de que ha pasado un determinado tiempo y cuando consultan el reloj se dan cuenta de que ha habido un tiempo añadido o perdido en algunos casos. El Missing Time es una de las características que se suele dar a menudo en ese conjunto de fenómenos que particularmente yo considero como OVNI, ¿no? Es, digamos que una pérdida de tiempo. También hay una modalidad que es un añadido de tiempo, es decir, en vez de que se pierden una serie de minutos o sobre todo cuando son más llamativos una serie de horas, hay ocasiones en las que directamente no es que se pierdan, sino que se añaden, ¿no? El fenómeno más habitual. Una persona está conduciendo y de repente no saben lo que han hecho cuando van varias personas en el vehículo durante media hora o durante 2 horas. Eso es lo que les hace tomar conciencia de que algo ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido en ese tiempo es esa experiencia. Ahora, curiosamente, en ocasiones esa experiencia parece suponer para alguno de los testigos una parálisis en el tiempo. Esto no es exclusivo del fenómeno OVNI, también se registra en casos del folclore popular, como por ejemplo las historias de hadas, ¿no? Ese Jacques Vallée con pasaporte a Magonia o Antonio Rivera en el túnel del tiempo reflejan muchos de estos casos. Y esto fue precisamente lo que le ocurrió a un urdano. Efectivamente, ocurrió a finales de los 80 cuando José Antonio, que es natural de Casar de Palomero, como cada día iba hacía todos los días el trayecto desde Urdes hasta Navalmoral de la Mata en busca de ladrillos. Una de esas mañanas él había observado, es verdad, en aquel tiempo varias mañanas, una especie de, él lo llama cerillo, que se desplazaba por donde él estaba, pero luego desaparecía. Venía desde la zona de Portugal y luego desaparecía. Hasta que una mañana dice que ese cerillo se pone sobre la vertical del vehículo, a la altura del cruce de Moedas de Granadilla, siente como que lo van a levantar por los aires y dice que lo siguiente que recuerda es estar conduciendo, pero ya pasado Navalmoral de la Mata, ya casi en la provincia de Toledo. Consulta el reloj y ve que han transcurrido poco más de 20-25 minutos, un trayecto que él hacía habitualmente en 2 o 3 horas. De hecho, es muy curioso porque él comentaba que había ciertos efectos electromagnéticos que eran
inusuales o anómalos en el camión, precisamente producidos, según siempre sus palabras, a raíz de esa serie de encuentros ovni, porque fueron varios, con ese cerillo volador que se plantaba encima de su camión y a raíz de los cuales su camión pues empezó a funcionar de una forma casi que más certera, de una forma más interesante que como funcionaba previamente. Y a mí me sorprende por eso, porque es otro detalle que me encuentro en otros sucesos. Por ejemplo, en el año 96, por la zona de Trujillo y por la zona de Aldea del Obispo, hubo varios avistamientos ovni que coincidieron con apagones de luz en toda la zona. Es decir, que lo que sea que fuera ese fenómeno estaba provocando efectos físicos en la red de alumbrado público. Y ojo, también en los testigos, dos de ellos que me contaban este caso, que habían sufrido el efecto de mudez. Eran incapaces de hablar las horas siguientes a ese encuentro. Por lo tanto, esto del camión no es aislado, se registra en varios casos. Claro, que me estás hablando de casos increíbles que no se limitan solamente a observar una luminaria. De hecho, incluso hay testigos que afirman haber perdido un poco la voluntad de sus actos. Pues sí, mira, en el año 1991, en el mes de noviembre, una urdana se iba a reunir con su novio en Río Malo de Abajo. Ella había cenado con sus padres, coge el coche y dice que de repente observa dos luces muy potentes de frente, ¿no?, que la deslumbraban. Al principio piensa pues, que se trata de algún camión o de algún coche. Pero a medida que el tiempo va transcurriendo ve que aquello no es normal. Dice que ella ya se empieza a poner muy nerviosa hasta el punto de que ya esas luces empiezan a provocar que su salpicadero y todo el coche se ilumine con un montón de luces de colores en su interior. Dice que a partir de ese momento ella ya se pone tan nerviosa que ella ya pierde la noción del tiempo y lo siguiente que recuerda Israel es estar ya en Río Malo de Abajo, en la puerta del bar al que iba, dejar el coche completamente abierto, salirse. La gente, claro, se pensaba que había tenido un accidente porque ella estaba blanca como la pared. Cuando ya pudo hablar, explicó lo que le había pasado, que no sabía muy bien cómo había llegado hasta allí. Entonces, hemos hablado de persecuciones, de pérdidas de tiempo, pero quiero que me hables de otro efecto, el efecto electromagnético que parecen tener algunas de estas luminarias. En la década de los 50, recién inauguradas las primeras investigaciones oficiales por parte de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, los pilotos norteamericanos se vieron obligados a perseguir a los ovnis, llegando a abrir fuego contra ellos en alguna ocasión. A principios de los 70, los encuentros con los objetos volantes no identificados se incrementaron considerablemente. Pero siguiendo órdenes del alto mando, los pilotos fueron obligados a mantener en secreto sus avistamientos. Hay casos en los que parece observarse fenómenos electromagnéticos en determinados aparatos o vehículos que han estado en contacto con estas luminarias. Por ejemplo, en el año 84, un testigo de Monroy, Isidoro, vivió un encuentro junto con su mujer y su hija. Él se dedicaba en aquella época a vender quesos, entonces viajaba muchas noches a buscar a su madre a una finca cercana para que les ayudara a elaborar esas piezas. Y una de estas noches, por una de esas carreteras abandonadas, ¿no?, desoladas en medio de la dehesa extremeña, a la altura de una finca que se llamaba El Pizarro, aparece una luz con forma ovalada que se pone cerca del vehículo. Él me cuenta pues que su hija y su mujer, además la niña era pequeñita, pues entran en pánico, ¿no? Y además él empieza a observar que el coche empieza a hacer cosas raras. Por ejemplo, las agujas de medición de la gasolina, de las revoluciones, de la velocidad, empiezan a comportarse de manera extraña, ¿no?, cosa que le sorprende. Como ellas estaban tan nerviosas, pues decide parar a un lado de la carretera ante la presencia de esta luz ovalada y
Sí, bueno, el caso se podría haber quedado allí, pero me comentaba que le ocurrió en varias ocasiones, ¿no? Y que además a veces observaba él una inteligencia tras el fenómeno, porque había veces que la luz se adelantaba hasta la finca donde ellos iban a llegar, como si supiera, ¿no?, dónde se iban a parar. Me contaba también que cuando esa luz estaba presente, los animales se comportaban de manera extraña, ¿no? Y dice que la última vez que la vio, de manera así muy poética, la vio desaparecer, él estaba solo, a través de un curso de agua, ¿no? Que esto es otra cosa que hemos observado en muchos casos. Por lo tanto, es verdad que ante la presencia de ovnis a veces hay fenómenos electromagnéticos, porque Isidoro me contaba que cuando esa luz desaparecía, las agujas de medición empezaban a funcionar otra vez perfectamente. En todo el mundo, incluido España e incluido Extremadura, hay lo que se llaman zonas ventana. Son zonas donde se dan con más frecuencia estos fenómenos y curiosamente tienen que ver con emplazamientos muy antiguos de tipo religioso o de tipo megalítico. Por ejemplo, cerca de La Raya, en varias zonas megalíticas de Extremadura, muy poco pobladas, algunas de ellas son de gran intensidad ovni. Un día, una noche, viniendo de Cáceres, dice Monroy, a la altura del río, venía con mi mujer y dice, mira una luz ahí al lado derecho, parecía como una estrella potente. Digo, bueno, eso no le hice mucho caso. Y al pasar el río ya, subiendo la cuesta, se pasó al lado izquierdo y una luz como de un coche, la larga de un coche. Y yo digo, eso es un coche, porque no pensábamos que era otra cosa. Pues un coche no era coche, porque según subíamos el ribero, se puso así a una altura más o menos media, como una larga de un coche alumbrándote. Nos estuvo siguiendo desde el río al cruce de Monroy, que habrá 10-12 kilómetros ahí. Y yo mirando a la luz y le decía, pero voy a parar para verlo mejor. No pare, que no pare. Pues no paro. Pero cuando llegue al cruce de Monroy, voy a parar. Y yo cogía las curvas y la luz seguía recta, siguiéndonos. Y asombrados los dos, que no nos lo creíamos. Así que llegamos al cruce de Monroy, paré el coche, la luz se paró, se hizo grande, se hizo pequeña, subió para arriba, desapareció y nos quedamos los dos como tontos mirándonos, sin creérnoslo lo que había pasado y eso es lo que nos pasó. Todo esto que me estás contando implica que hay algo material detrás de estas luminarias. Pues sí, y además a veces dejando constancia de una manera alucinante. En 2013 me llega el caso de 2 guardeses de una finca, por cierto, de esta zona con bastante incidencia, Monroy, ¿no?, que una noche, pues, el perro empieza a comportarse de manera extraña, pero bueno, no le dan mayor importancia. Lo que ocurre es que ellos, como cada noche, conectan la alarma de la finca, ¿no?, pero nunca suele ocurrir nada. Bueno, pues aquella noche empieza a saltar las alarmas de seguridad. Ellos salen hacia afuera, hacia la calle, y observan que allí no hay absolutamente nada. Vuelven a conectar, a poner otra vez la alarma, y así 2 o 3 veces. Israel, una de las testigos decide revisar las cintas de seguridad de aquella noche. ¿Cuál es su sorpresa cuando observa una especie de balón luminoso que está paseándose por el patio, activando los sensores de la zona, ¿no? Y cuando ellos salen, desaparece. Se ve también reflejado en los vehículos. Todo esto observa en las grabaciones, Israel. Imagínate, era algo físico porque estaba provocando que esos aparatos saltaran. Hay quien puede pensar que el hecho de que haya un fallo electromagnético, por ejemplo, en un vehículo, no tiene por qué estar directamente relacionado con un caso OVNI. Lo que pasa es que es muy interesante porque esos casos OVNI se producen, y no es que se produzcan todos los días y a todas horas a todas y cada una de las personas de nuestro entorno, con lo cual es una casualidad bastante mosqueante. Hay quien habla de una realidad física
o hay quien dice que se trata de algo hasta cierto punto parafísico, holográfico, que sea lo que sea, lo estamos viendo pero no podríamos tocarlo. Pero lo que sí puedo constatar, al menos según las palabras de los testigos, es que coinciden algunos de estos avistamientos extraños o la aparición de luces inexplicadas con el hecho de que su coche, en ocasiones recién comprado, empiece a fallar. ¿Casualidad? Como diría un maestro, sinceramente lo dudo. ¿Qué explicación podemos darle a todo esto? ¿Qué teorías hay? Bueno, pues hay muchas teorías, ¿no? Pero la principal sería que hay autores que piensan que este tipo de casos aluden a una realidad física del fenómeno ovni, ¿no? Por ejemplo, Antonio Rivera, padre de la ufología en España, para él este tipo de sucesos, de apariciones que provocan este tipo de anomalías implican pues que estos aparatos, él considera que serían aparatos que se mueven por campos electromagnéticos o electrogravitacionales, y además hay autores como por ejemplo Jacques Vallée, Jerome Clark o John Keel que han hablado, ¿no?, de que podría ser que el fenómeno sea inteligente y haga como una especie de control sobre el testigo, sumiéndole en una especie de sopor, de sueño onírico, en el cual serían posibles estos efectos. A lo mejor realmente no se trata de algo físico, sino de un fingimiento, de ese teatro cósmico del que habla Ignacio de Arnaude y que, por ejemplo, también exploran ahora autores como José Antonio Caravaca o Moisés Garrido con esa teoría de la paraufología, ¿no?, de englobar los fenómenos parapsicológicos y ovnis bajo un mismo prisma. Todo estaría relacionado. Desde luego, todos los casos que hemos analizado lo que nos demuestran es que detrás del fenómeno ovni no hay solamente la observación de unas luminarias, sino que se esconde uno de los mayores misterios, la mente humana. Todo eso aparecía aquí y la verdad es que sin duda uno de los grandes descubrimientos bibliográficos de todos los tiempos. Servía como de amuleto en contra del mal de ojo. Juanma, cuéntanos qué otros libros de temática ocultista hay en esta biblioteca. En una ocasión oí comentar a un cliente habitual en la librería de mi padre que pocas cosas marcan tanto a un lector como el primer libro que realmente se abre camino hasta su corazón. Aquellas primeras imágenes, el eco de esas palabras que creemos haber dejado atrás, nos acompañan toda la vida y esculpen un palacio en nuestra memoria al que, tarde o temprano, no importa cuántos libros leamos, cuántos mundos descubramos, cuánto aprendamos u olvidemos, vamos a regresar. Para mí, esas páginas embrujadas siempre serán las que encontré entre los pasillos del cementerio de los libros olvidados. La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón. Las bibliotecas y los libros siempre han estado rodeados de leyendas y Extremadura no podía ser ajena a esto. Escritos prohibidos, oraciones mágicas, por eso nos encontramos aquí, en la biblioteca de Barcarrota.
un lugar donde apareció uno de los mayores tesoros literarios de la historia de España. Aquí emparedados aparecieron unos tomos que hablaban de magia, que hablaban de ocultismo, un auténtico y misterioso tesoro literario. Y para hablarnos de ello, te tenemos a ti, Juanma. Bienvenido. Muchas gracias. Mira, esto es digno del mejor guión de aventuras, de la mejor película que se haya visto jamás. En 1992 aparecieron emparedados 10 libros, un manuscrito y un nómina amuleto mágico que pusieron de relieve toda la cultura que había en la Baja Extremadura, incluso una biblioteca relacionada también con el mundo del misterio, porque entonces el saber en cuestión de medicina abarcaba desde la astrología, quiromancia, tratados contra el demonio. Todo eso aparecía aquí y la verdad es que sin duda uno de los grandes descubrimientos bibliográficos de todos los tiempos. En España ha habido una cierta tradición de bibliotecas ocultas en determinados, sobre todo empotradas o emparedadas, ¿no?, en diferentes viviendas, porque ha habido durante mucho tiempo una gran persecución de ideas. Hay casos muy conocidos, a veces nos han llegado como hallazgos reales y a veces tenemos noticias de esos hallazgos. Sobre todo yo conozco el caso de la población morisca, es decir, de antiguos musulmanes que fueron obligados a convertirse y que en un momento dado fueron objeto de la mirada inquisidora para ver si realmente eran auténticos cristianos o seguían manteniendo en privado sus creencias islámicas. Bueno, pues la Inquisición en sus actas suele comentar que en muchas ocasiones cuando entraba en casa de estos sospechosos, de estos moriscos, encontraba en las paredes, en determinados habitáculos, sus libros. Si se han ido descubriendo diferentes bibliotecas ocultadas a la Inquisición, la biblioteca de Barcarrota no es una anécdota, porque primero, ni el supuesto propietario, un médico judío, ni sobre todo Barcarrota como lugar es algo anecdótico, no. Barcarrota es un lugar de poder desde la más remota antigüedad, en torno al cual convergen los fenómenos más diversos, las tradiciones más diversas, incluidos los templarios. Y esto a mí me lleva a pensar que este médico, el propietario de esta biblioteca, y otros habitantes de la zona realizaban prácticas ocultas, iniciáticas, reuniones de algún tipo de las que hoy no sabemos nada. ¿Cómo aparecen estos libros? ¿Cómo ocurre el descubrimiento? Pues verás, en 1992, haciendo las obras de reforma de una casa, ya que Toni Saavedra se iba a casar, al tirar o intentar tirar una de las paredes, se quedó incrustado el pico del albañil y no salía. Se había quedado incrustado en un libro. Empezaron a sacar el libro y se dieron cuenta de que habían descubierto un fabuloso tesoro compuesto de 10 libros, un manuscrito y una nómina o amuleto mágico, lo que en principio no le dieron mucha importancia, incluso llegó a estar en una caja de zapatos un poquito apartado o perdido. Descubrieron, hechas las pesquisas necesarias, que tenía entre las manos un tesoro de valor incalculable. La Biblioteca Ocultista de Barcarrota realmente es un auténtico tesoro bibliográfico, pero además de unas dimensiones impresionantes. Primero porque aparecen algunas joyas de la literatura que solamente teníamos conocimiento de ella por textos, pero no se había conservado ningún ejemplar, ¿no? Hay algunos ejemplares que son únicos, como esta oración de la emparedada, y hay otros que sí que tenemos que son copias, ¿no? Por ejemplo, lo que presenta es una primera edición del Lazarillo de Tormes, que era un libro perseguido en la época, aunque ahora sea de lectura obligada para los chavales, ¿no? Sin embargo, en aquella época se supone que era un texto muy subversivo, porque realmente era una crítica muy mordaz con determinados estamentos que eran los puntales de la sociedad, contra el clero, por ejemplo, contra los hidalgos o la nobleza. Entonces sí que tenemos
textos únicos y tenemos copias. Lo que nos habla sobre todo el tesoro de Barcarrota es de cuál era la mentalidad de la época, cuáles eran los miedos, las expectativas, las creencias. Es como una especie de cápsula del tiempo que nos permite acercarnos a la mente de esas personas. Son diferentes temáticas, pero tienen algo en común. Todas estuvieron perseguidas por la Santa Inquisición. Eran libros heterodoxos, eran libros perseguidos, como tú dices, libros prohibidos. Casi todos, si te veían con ellos portándolos o eras dueño de alguno, te podías llevar directamente a la hoguera. Aunque casi todos, no todos, casi todos aparecieron en el índice inquisitorial de 1559, ya fueron ocultados en 1557, que es cuando Francisco de Peñaranda, su dueño, se fue raudo y veloz al reino de Portugal, que entonces empezaba en Olivenza. Juanma, tú como bibliotecario, ¿me podrías decir si existe esa relación entre la literatura y el ocultismo a lo largo de la historia? Es una constante, es una constante. Mira, los libros prohibidos, utilizando también el anonimato, ¿no? Siempre han servido como crítica, o bien hacia la sociedad que se está viviendo en ese momento, o bien hacia la corrupción que puede haber en muchos estamentos, no solo políticos, sino también en la Iglesia, ¿no? Quiero ser muy claro en este punto. Yo soy escritor, estoy vinculado al mundo de la literatura, he estudiado los orígenes de la tradición literaria y puedo afirmar que la literatura nace como un instrumento para resolver misterios. El primer libro que se escribe y que ha llegado a nuestros días de la historia de la humanidad es la epopeya de Gilgamesh, escrita hace 5000 años, y es el viaje de un rey al más allá para pedirle cuenta a los dioses sobre por qué los humanos morimos, por qué somos mortales. Esa primera novela de la historia de la literatura busca resolver el enigma de la muerte. A partir de ahí viene todo lo demás. Vienen los libros sagrados, viene la Biblia, el Corán, vienen las grandes novelas, el Amadís de Gaula, el Quijote, las novelas de Shakespeare, viene todo lo demás. Pero el origen, la célula madre de la literatura, no es ni más ni menos que una herramienta, un instrumento de aquellos humanos que lo utilizaban para resolverse las dudas que de otra manera no tenían respuesta. Hay también, por ejemplo, gracias a Arias Montano, que si quieres luego podemos hablar de él, en el Escorial se conserva una colección impresionante de grimorios o tratados de brujería, por decirte alguno. Claro, otro de los grandes heterodoxos extremeños, que no solamente tuvo a bien hacer una de las mejores bibliotecas que existieron en España, con tratados ocultistas, como bien dice, sino que además se dedicó a hacer un índice de libros prohibidos. Entre las bibliotecas ocultistas más curiosas se encuentra una de origen nazi. En 1935, las SS crearon una sección especial denominada H, llamada así por la primera letra de la palabra alemana que significa bruja. Esta sección buscaba documentos sobre brujería, magia y ocultismo. Investigaron entre los documentos de este tipo de como mínimo 260 bibliotecas y archivos. Su trabajo se desarrolló entre los años 1935 y 1944. Como resultado, recopilaron la mayor colección conocida de libros sobre brujería y su persecución en la Alemania medieval. Juanma, ¿quién era Arias Montano y qué relación tiene con los libros prohibidos?
Hombre, Arias Montano ha sido uno de los bibliotecarios más famosos que hemos tenido en este país. Él, era teólogo de Fregenal de la Sierra, que cuando terminó sus estudios, pues incluso se fue de retiro a la Peña de Alaja, en el norte de la provincia de Huelva. Estuvo en el Concilio de Trento, incluso. Así que después Felipe II lo llamó a su corte diciéndole que fuera su bibliotecario. Allí se hizo cargo de la Biblioteca del Escorial, incluso él completó la mejor colección, o una de las mejores colecciones de grimorios del mundo, o estos libros sobre brujería, ¿no? También elaboró un índice de libros prohibidos. El bibliotecario del Escorial, don Benito Arias Montano, no solo es importante por esto, sino porque era un erudito increíble, un místico, que nacido en Fregenal de la Sierra, fue a pasar la mayor parte de sus días un poquito más al sur, cruzando ya la frontera artificial de lo que conocemos como Extremadura, ya en Huelva, pero en un lugar de poder sumamente importante. ¿Y qué ocurre? Que Benito, no hay duda de que era un iniciado esotérico. Benito Arias Montano no es un personaje cualquiera en la historia de este país. De hecho, hoy sabemos que pertenecía a una secta en Centro Europa, fue muy famosa, que se llamaba la Familia Caritatis, la familia del amor, a la que estaban vinculados grandes personajes de la cultura europea, por ejemplo, Cristoforo Plantino. Y este Plantino, junto con Arias Montano, junto con Henrik Niclaes, que era el líder de la secta en cuestión, tenían una visión un tanto apocalíptica del futuro. Ellos creían que el fin del mundo estaba cerca, que tenían que preparar a una selección de humanos para ese salto evolutivo que se iba a dar de manera catastrófica, de forma inminente. Pero Arias Montano se quedará en el Escorial y dirigirá también el programa iconográfico, por ejemplo, de los techos de la biblioteca del Escorial, donde no solamente están todas las artes y las ciencias representadas, sino también todas las artes y las ciencias ocultas representadas. ¿Por qué va relacionado con esto? En su momento, cuando todas las teorías afloraban de que si era un librero irresoluto e ignorante el que había escondido esto, que si era algún tipo de bachiller, también salió que podía ser de Arias Montano, aunque luego diversos estudios pues se han reafirmado en que no, en que era otro el ocultador de este fabuloso tesoro. ¿Quién era el dueño de este tesoro literario? Pues mira, debido a los estudios que hizo en su momento el gran profesor Fernando Serrano Manga, pues se concluyó en que el ocultador era Francisco de Peñaranda, un médico judeoconverso venido de Llerena aquí a Barcarrota, que estuvo desempeñando su labor de médico durante unos años. Se vino yendo de Llerena porque allí tenía demasiado cerca la Inquisición. Él estuvo aquí y bueno, no se sabe por qué, en 1557 empareda su mayor tesoro, su bien más preciado, sus libros. Lo que sí que parece claro es que el ocultador de estos textos de alguna manera pensaba recuperarlos. La teoría que quizás ahora mismo está más extendida es que él tuvo que marchar a Portugal, seguramente tuvo que cruzar la frontera porque estaba siendo perseguido. Todos esos libros, la gran mayoría de los libros, estaban siendo condenados, eran libros que estaban en el índice de libros prohibidos de la Inquisición, y nos da también una idea de cuáles eran los intereses que tenía esta persona, que evidentemente se trataba de un hombre, vamos a decir así, porque son fechas próximas, un hombre del Renacimiento, un hombre ilustrado, que podía ir desde la literatura hasta la magia, pero que eran un poco las características de los grandes hombres, de las grandes figuras del Renacimiento, y que seguramente él, siendo médico, sin embargo, tenía una visión muy holística del mundo, en el que entendía que todos los saberes estaban de alguna manera interconectados. Entre este tesoro hay una pieza quizás muy señalada porque solamente quedaba una. Es la famosa oración de la emperadora. Mira, la Inquisición hizo tan bien su trabajo que había unos libros principales que había que hacer desaparecer a toda costa. Y entre ellos estaba
la oración de la emparedada. Es este pequeñito libro de rezos que tenían estas mujeres con sus hábitos, que se hacían encerrar en una habitación de 2 por 2 en las iglesias, y la cual ya no salían. Una manera de espiritualidad extrema que ahora mismo ha desaparecido y que consistía en que una mujer, habitualmente era una mujer, decidía emparedarse, es decir, de alguna manera encerrarse en vida en una habitación y ahí consagrar su vida a Dios. Estamos ya llevando a un tema de creencias extremas, ¿no? Porque es mucho más que la clausura. Bueno, pues esa información, ese libro, no sabíamos que existía, pero fue perseguido por la Inquisición. Se suponía que todos los ejemplares habían sido eliminados y afortunadamente apareció una copia dentro de esta biblioteca, ¿no? No solamente era un libro de oraciones, por el tamaño además podemos ver que se utilizaba incluso como talismán propiamente el libro, ¿verdad? Sin duda. Estos pequeños libritos se utilizaban de la siguiente forma. La persona que lo poseía, pues se hacía como una bolsita unida con una cuerda para colgárselo aquí al cuello, y mientras lo tenía, servía como de amuleto en contra del mal de ojo, de algún tipo de hechizo y de protección, sobre todo también en los viajes, porque hay que meternos en la mentalidad del siglo XVI, del siglo XVII, claro que se utilizaban como amuletos. De hecho, hasta hace bien poco en los bautizos de los niños extremeños todavía se les ponía una bolsita con los evangelios para que les protegiese como amuletos. Y por cierto, otro libro que funcionaba también como amuleto para defenderse de los diablos es el libro de los exorcismos. Las prácticas ocultistas existen desde hace siglos. En su mayoría proceden de la antigua Babilonia, cuyas ruinas se encuentran en lo que hoy es Irak. Desde allí se difundieron por todo el mundo y llegaron a estar profundamente arraigadas en muchas culturas y civilizaciones. Entre las principales ciencias ocultas se encuentra la adivinación y el espiritismo, que incluyen la astrología, la numerología, la quiromancia y la hechicería, así como la supuesta comunicación con los muertos y el empleo de maleficios. Juanma, cuéntanos qué otros libros de temática ocultista hay en esta biblioteca. Mira, dentro de este conjunto han aparecido 2 quiromancias. Una son unos tratados a la quiromancia de Cocle por parte de Tricaso de Mantua, y los otros es la quiromancia propiamente dicha. ¿Qué es una quiromancia? Es un estudio de las líneas de la mano y los montes, ¿vale?, que tenemos, en la cual se define tu futuro, la relación que puedes tener con los demás. Se habla de astrología, de fisionomía, de como una parte más de la medicina. Aparte de esos 2 tratados, también aparece un tratado de exorcismo, es decir, aquellos libros hechos para contradecir al diablo, o para expulsarlo del cuerpo, o para prevenir brujería, o cuando se pensaba que estabas poseído por un espíritu, lo utilizamos los sacerdotes de la época para quitar ese mal. No puedo dejar de nombrarte, no es un libro, es uno de los elementos que también apareció, y es una nómina o amuleto mágico. Sin duda le da coherencia a todo. ¿Por qué? Eran muy raros incluso para la época. Ver algunos, hasta nuestros días han llegado muy poquito. En otros lugares, por ejemplo en Toledo, sí que han aparecido también en los muros de determinadas viviendas, cuando se han hecho reformas, talismanes o bien determinados sortilegios hechos también en recipientes. Pero en este caso lo que estaríamos hablando es de que esos talismanes que aparecen tienen el cometido de ser utilizados para proteger la vivienda o proteger las personas que habitan en ella. En el caso de Barcarrota parece más bien que la nómina sería algo, un instrumento mágico
pero orientado a que sea portado por el individuo, llevarlo encima, que es la práctica habitual. Es un elemento de protección individual. Lo que pasa que lo que hizo a lo mejor también, eso no lo sabemos, es que pudo utilizar a lo mejor la nómina para proteger todo ese tesoro bibliográfico. Y bueno, a la vista está que le ha dado resultado, porque nadie lo localizó hasta épocas muy recientes. ¿De qué se trata? Mira, era pues hecho en papel, ¿vale? En la cual viene la representación de Dios en hebreo y luego un tetragramatón, que es como un pentáculo o estrella de 5 puntas que hay que trazarlo sin levantar el lápiz para que conserve pues esas propiedades de protección. La nómina que se encontró en Barca Rota pertenece a Fernão Brandão, como así se ve en la parte de fuera, que era como un poeta humanista, ¿vale? También ligado a la medicina, un judeo converso o criptojudío, que también estaba relacionado con Francisco de Peñaranda. En esta nómina escrita en anverso y reverso, 12 centímetros de diámetro, incluso aparecen pasajes de una supuesta carta de Jesús al rey de Akbar como una invocación. Toda esta biblioteca, si algo rezuma, es magia, quiromancia, medicina, brujería y tratados incluso también demoníacos. La nómina arrastra una historia muy particular, muy curiosa, es que durante un tiempo, una vez que ya se produjo el hallazgo y todos los fondos fueron depositados en una institución, es cierto que durante un tiempo estuvo desaparecido. Nadie sabe dónde estuvo ese objeto. A partir de ahí surgió una serie de leyendas que realmente alguien se podría haber, se habría quedado con ella. Se habló, por ejemplo, de algún político vinculado a la masonería que la tuvo en sus manos y que solamente cuando ya salió se hizo una denuncia pública de que realmente ese objeto no se sabía dónde estaba, entonces la volvió un poco a colocar con el resto de objetos. Pero lo que sí que es cierto, según a mí por lo menos me dijeron, es que este talismán, este pantáculo, estuvo en paradero desconocido durante un tiempo, y mientras que el resto de volúmenes no, estaban todos en depósito perfectamente custodiados. Juanma, ¿existen otras bibliotecas como esta que fueron ocultadas? Hay este tipo de hallazgos a cada X tiempo, pues se suelen dar, no tan importante como este, estamos hablando de un conjunto bastante importante de libros. Puede aparecer algunos sueltos y demás, como en el caso de Zaragoza, o los libros moriscos aparecidos en hornachos. Pero lo mejor de todo es lo que queda todavía por descubrir. Efectivamente, quizás ahora, en cualquier parte de Extremadura, existan todavía tesoros literarios esperando a ser descubiertos. Estas son solo algunas de las leyendas que pueblan Extremadura. Si les han atrapado, nosotros seguiremos tras el mito.